hoy no quiero desaprovechar el tiempo. Hoy tenemos un espacio directo para recibir nada menos que a un gran amigo. Estaba recordando cuando lo conocí. Lo conocí en un festival que hicimos en Tikal Futura. Él llegó como público, sin saber que después nos íbamos a volver compañeros de Asociación de Magos del Gran Jaguar. Profesor universitario con una mentalidad que muchas veces no se le entiende por la forma en que él analiza los asuntos, filósofo, psicólogo. Su columna es muy leída, con talleres de lectura, escritura, cuántas cosas, pero principalmente en mi caso un gran amigo. Le voy a dar la bienvenida nada menos que al señor de hoy, don Raúl de la Hoja. Bienvenido, mi querido Raúl. Hola César, hola a todo el mundo, gracias por la invitación. Es muy agradable estar contigo, compartiendo y con el público. Espero que haya preguntas y inquietudes en el aire para poderlas responder. Porque claro, a hablar, pues podemos hablar muchísimo, ¿no? Ya antes del programa te preguntaba por la razón por la cual habías puesto eso de pensar y existir, que son dos verbos muy juntos el uno al otro, y pues llegábamos a la conclusión de que en este mundo, si uno no piensa y si uno no desarrolla cierta conciencia del ser y de la existencia, pues uno no existe, ¿no? O llevas una existencia absolutamente plana, y entonces el pensar es importante. Pero el pensar, no el reproducir aquellos pensamientos que te los han transmitido como si tuvieran, como si fueras una repetidora, ¿no? Sino el pensar quiere decir el pensar crítico, el tratar de analizar, el ser sensible también a los problemas y dificultades. Esto es fundamental, porque pensar sin sensibilidad tampoco es lo más apropiado. Así que me gustó tu planteamiento de pensar el que piensa existe, ¿no? Y quisiera que hoy, si es posible, pudiéramos conducir a algunos pensamientos más o menos inteligentes, si se puede, para que nos sintamos más con más peso existencial en esta vida y en estos momentos que lo necesitamos tanto. Bueno, yo voy a comenzar por conocerte un poquito más para que el público que nos ve te conozca. ¿De dónde sale el apellido de la Hoja? Porque este es un apellido que no se menciona seguido porque no es común en nuestro país. Sí, bueno, es un apellido, ni yo sé de dónde sale, ¿sabes? O sea que la verdad, digamos, tiene su origen en España, muy probablemente, porque hay una región que se llama La Horra, y supongo que la gente de ese pueblo pues se decía de La Horra, ¿no? Y es un pueblo que está en Burgos, y bueno, de ahí probablemente sale de allí. Ahora están haciendo un vino, se está volviendo famosa ese pequeño poblado y esa pequeña región por el vino, pero pues ahí de La Horra luego emigraron, hay algunos de La Horra en Chile y en Argentina. En América, los que yo he rastreado solo están en Chile, en Argentina, que habrán unas 150 personas con ese apellido en estos países. En Francia hay algunos y en España también. No hay pocos, es un apellido raro, ¿no? Bueno, con eso estamos demostrando que no es un nombre artístico, sino es el verdadero nombre de Raúl, Raúl de la Hoja. Ya nos explicó el origen de su apellido. Y ahora te quiero hacer la pregunta. Tú eres psicólogo, pero muchas veces la gente confunde al psicólogo con el psiquiatra. Y aprovechando que estoy contigo, pues viene la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Sí, muchas personas no saben cuál es la diferencia y es bueno que lo preguntes. Digamos, el psiquiatra es un médico. El primero, antes que los estudios de psiquiatría propiamente, que estudian el comportamiento humano, la mente humana, los problemas y los categorizan estos problemas de la mente, es una persona que estudió medicina. Entonces, sobre todo está capacitado para entender la acción de los medicamentos sobre la mente, sobre el cuerpo. De manera que
la especialidad del psiquiatra es saber o aconsejar qué medicamentos convendría tomar en ciertas situaciones, ¿no? No tienen una preparación tan compleja y profunda en principio como las tienen los psicólogos en cuestiones de mecánica mental, ¿no? El psicólogo es una persona que estudia, no estudia medicina, aunque haya algunas materias como biología, otras neuroanatomía, en fin, cosas básicas, pero estudia sobre todo las dinámicas humanas y mentales para ayudar a través esencialmente de la palabra. Entonces, si el psiquiatra cura a través de medicamentos, el psicólogo cura sobre todo a través de la palabra. Entonces, se ha dado en llamar a ambos, sobre todo al psicólogo, médicos de almas, ¿no? Porque es una forma importantísima de intervenir en la acción humana para revertir fenómenos negativos, síntomas, problemas, etcétera. Hablando se entiende la gente, es decir, hablando llega uno a entenderse, pero se requiere de otra persona, ¿no? Uno solo en los monólogos que uno instaura y a veces con los amigos tampoco se llega a profundizar suficientemente como para resolver los problemas. Se requiere ir con un especialista que es el psicólogo y él, pero como toda profesión, pues hay psicólogos que son más expertos, otros menos expertos, en fin, hay de todo. Bueno, pero el hecho de ser psicólogo, yo he escuchado que muchos dicen, ya, ¿por qué no vas donde un psicólogo? Porque te veo que... No, yo no estoy loco. O sea, se cierran en que el psicólogo o el psiquiatra solo es para locos. Sí hay una reputación muy mala, pero eso es sobre todo aquí en Guatemala. Yo viví, por ejemplo, en Colombia, no en Colombia, me di cuenta que la gente ya está muy abierta a la psicología, es decir, se entiende que el psicólogo es una especie de consejero de vida que te ayuda sea a escoger una carrera o a resolver un problema. Solo aquí en Guatemala he visto que la reacción es solamente desconfiada y negativa y te dicen efectivamente yo no estoy loco como para ir a donde el psicólogo. No sé de dónde sale esta deformación, esta mala información, pero siempre me dejan sorprendido porque bueno, el psicólogo es un consejero, vamos a decir, ¿no? Hasta cierto punto. Es un traductor de comportamientos y un traductor de emociones, ¿no? Te pone en sintonía contigo mismo, ¿eh? Te arregla los chakras, como me gusta decir, aunque no creo en esas cosas, pero te, te, te armoniza las diferentes partes de ti que están en desarmonía, y esto es las emociones con el pensamiento con las emociones, etcétera, para crear un individuo que ya no está sufriendo las razones por las cuales llega a consulta. Entonces, Yo creo que hay una situación de bloqueos como ser humano. Digamos, yo me considero una persona tímida antes de iniciar el mundo del espectáculo. Yo era muy tímido, muy temeroso de niño. Cuando me ponen a declamar, me ponen a actuar en los actos de la escuela, descubro algo que me gusta y el público no me daba miedo. Cuando viene la magia a mi vida, pues descubro que me encanta esto y por eso que todo lo que estudié lo enfoqué en vías de desarrollar el ilusionismo. Muchas personas pueden estar bloqueadas y el psicólogo debe de participar de cómo desbloquearse. Hay gente que se come las uñas, que tiene obsesión por comida compulsiva, tiene un problema y empieza a comer compulsivamente. ¿Podrías tú hablar un poquito de esto, Raúl? Sí, todos los seres humanos estamos confrontados a problemas diversos, ¿no? En nuestro el desarrollo hacia el crecimiento y hacia la madurez, hay un sinfín de barreras, de tropiezos, de vericuetos, donde nos perdemos a veces, y en los términos de miedo, de decepciones,
que nosotros solemos llamar como fracasos. Fracaso es una palabra muy peligrosa porque implica algo que es ineluctable y que tiene un peso muy negativo en la memoria y en la experiencia de las personas. De hecho, dicho entre paréntesis, los psicólogos tendemos a darle otra significación a la palabra fracaso y la reemplazamos por experiencia. Un fracaso no es algo que nos aniquile las capacidades de aprendizaje, sino al contrario, es una experiencia que nos permite aprender, de modo que no hay fracasos. Pero bueno, en el proceso de crecimiento hay situaciones difíciles, hay pérdidas humanas, pérdidas de objetos, pérdidas del sentido de la existencia, y es ahí donde el psicólogo interviene para, primero, desdramatizar el drama que está viviendo la persona, porque uno cuando está metido en un problema se puede ahogar dentro de ese problema, o así sea un vaso de agua, pero uno se puede ahogar con un vaso de agua si te lo respiras, si te lo tragas, pues te terminas llenando los pulmones de agua. Entonces, lo que importa es sacar a la persona de esa dramatización, desdramatizar, y con eso darle un poco una visión de cambio que tiene que ser impulsarlo o ayudarlo a creer en él mismo, con ayuda. Y entonces el psicólogo va de la mano como si fuera un guía de montaña, explicándole o monitoreando al paciente, diciéndole, mira, te recomiendo cómo te sientes acá, te recomiendo que allí no vayas por esa ruta, ve por esta otra, respira, tranquilo, no pasa nada, si tomas esta ruta vas a probablemente a llegar más pronto a la cima, en fin, aconsejas, es una especie de guía. Así es una de las maneras de concebir al psicólogo, como un guía. Yo en una circunstancia lo llamo un traductor también, que ayuda a traducir las cosas que nosotros las malentendemos normalmente, ¿verdad? Y el psicólogo puede explicar, usted entendió mal, usted malentendemos todo, tenemos ideas equivocadas sobre el amor, ¿verdad? El amor creemos que es así, asá, posesivo, qué sé yo, que la familia debe ser así, asá, tenemos prejuicios, creencias, y el psicólogo está ahí para reparar un poco esas creencias e ideas equivocadas y que la persona encuentre su propia vía, porque también se trata de que la persona encuentre tome sus propias decisiones y camine hacia donde ella quiere ir. Hay algo que me llama mucho la atención y creo que es importante tocarlo, lo que es la ética profesional. Viene un paciente y te confía su vida o te confía su conflicto y tú lo vas guiando, como dices, pues, el consejero. Pero tal vez este paciente o futuros pacientes tienen miedo de confesar sus miedos, sus deseos o sus aficiones por miedo a que el psicólogo los divulgue. ¿Podrías hablar eso de ética profesional? Sí. Bueno, es un problema que atañe a todas las profesiones, ¿no? A todas las personas que tienen una determinada profesión, y en el caso en particular de la psicología es tal vez una de las profesiones más delicadas, porque efectivamente hay el temor de que uno entra, tiene el privilegio de entrar al mundo subjetivo de la persona, su historia familiar, etcétera. Ahí uno se entera de traiciones, de infidelidades, de deseos, de cosas imposibles de confesar públicamente, ¿no? Y allí yo creo que el punto central es, bueno, un poco el principio del profesionalismo es desarrollar pues una confianza en las capacidades profesionales éticas del psicólogo. Hay psicólogos que no son éticos. A veces uno puede incluso cometer fallas, ¿no? Errores, pero toda vez que uno tenga conciencia de qué error ha cometido y cómo evitarlo en el futuro,
normalmente el psicólogo no tiene por qué estar comentando. En el caso es decir, puede comentar sin identificar a los sujetos. Muchas veces me han reprochado a mí cómo es que yo hablo. A mí no me gustaría que tú estuvieras hablando de mis problemas, dice alguien, ¿no? Como, ¿qué te digo yo? Si la persona, por ejemplo, se peleó con el novio y yo hablo en uno de mis escritos, digo, conozco una persona que esta semana tuvo una disputa con su marido, con su novio, etcétera. Pues indudablemente que yo no estoy necesariamente hablando de esta persona, aunque ella de pronto crea que así es. Es una equivocación, es una mala interpretación de lo que sería la traición del ética del profesional. Uno tiene derecho a mencionar problemas que existen, si no, no podríamos hablar de que conozco un caso de homosexualidad donde el pobre chico sufrió mucho y tuvo que emigrar del país porque aquí no se sentía a gusto y los papás lo reprimían. Pero de esos casos hay 10,000 casos, ¿no? Y no quiere decir que yo esté difundiendo el secreto de uno en particular. de uno Te en voy a particular. interrumpir, mi querido Raúl, porque aquí tenemos Eduardo Luis Toledo. Dice, hola Raúl, te leo mucho, me encantan tus posts. Oscar Roberto Fion Lizama, saludos Raúl y César. Pues Oscar, gracias por saludarnos. Será encontrar el camino con la ayuda de un psicólogo. Bueno, ya lo contestó Raúl, sí, vamos de la mano con el psicólogo. Lorena Pineda, debería ser un derecho humano nacer con psicólogo y dentista de cabecera de por vida. Besos y abrazos a mi gran amigo Raúl. Desde Buenos Aires nos están viendo, Buenos Aires, Argentina. Oscar Roberto Fion Lizama, pero el psicólogo no revela lo que trata es en una terapia. Efectivamente, por eso es para mí es importante la entrevista con Raúl. Mucha gente necesita de un psicólogo, necesita de un amigo, necesita de una terapia. El miedo a la oscuridad, el miedo a lo que decía, el fracaso. ¿Por qué decirle que si dos relaciones son fracaso? No, simplemente eran relaciones que no funcionaron, pero no les tildemos de fracaso, porque como tú dices, solo la palabra fracaso ya implica tener una gran viga en la espalda que no nos la podemos quitar. Y yo la he escuchado mucho en muchas mujeres. Yo he tenido varios fracasos y estoy viendo y me da miedo volver a continuar, mejor me dedico a mis hijos, y se niegan la felicidad de tener una nueva pareja por ese miedo a un fracaso que les marcó totalmente la vida. Así es. Así es como yo pienso, ¿eh? Claro. Otra, ya que estamos en esto, hay otra palabra que quiero inyectar en las personas, ahora que está de moda la palabra inyectar, ¿no? Vacunarlas. Es la palabra culpa. En realidad siempre se dice, bueno, yo fracasé, esto y el otro, hay que quitarse esa cuestión del fracaso porque uno a lo que hace son experiencias negativas, pero bueno, de dónde aprender. La otra palabra es yo tengo la culpa o ella tuvo la culpa o uno se siente culpable y es que vivimos en una sociedad, primero en una tradición religiosa judeocristiana que trae en su seno la culpa como fundamento de todas las creencias religiosas que hay, ¿no? Que surgen a partir de la no obediencia del ser humano a los dioses o a Dios, y esta es la culpa número uno, ¿no? Culpa creo que ha sido ya reemplazada, porque la culpa es un término que se usa en derecho penal y el culpable tiene que ser castigado para reparar esa culpa, independientemente si se arrepiente o no se arrepiente, pero tiene que pagar con la culpa. La palabra más adecuada en lugar de culpa es responsabilidad. Y esto sí es la capacidad de responder por lo que hago, ¿no? Y si cometo un error o cometo algo que está mal, que hizo daño, etcétera, pues bueno, es admitir, poder responder de esos actos y estar dispuestos a enfrentarlos y a resolverlos. Pero no se trata de recibir un castigo, como
culpable. Y el término culpa es un término muy infantil que ya no debe ser utilizado, pero sí la responsabilidad. La responsabilidad implica el aprendizaje del uso de la libertad, ¿no? Mientras que la culpa es un artefacto puramente moral, hecho a medida para crear gente que se sienta mal y un dedo que la apunta y dice, tú hiciste esto, tú eres lo otro, ¿no? Ese dedo para los creyentes es el dedo de Dios, ¿verdad? O sea, no me obedeciste, te vas a joder tú y tu prole y todo el resto del mundo, el resto de la existencia, ¿no? Entonces, la culpa no es el tema, es la responsabilidad. Entonces, eliminar la culpa para ser reemplazada por la responsabilidad y eliminar la noción de fracaso para suplantarla por la noción de aprendizaje. Esa es la propuesta del día de hoy. Muy bien, gracias. Aquí nos saluda Oscar Roberto Gion Lizana desde Flores Petén. Dice que te conoce, Raúl, cuando viví en Matamoros. La referencia del doctor Juan José Soto. Sí. Lorena de Pineda. Quisiera preguntarle a Raúl qué piensa de la astrología como herramienta psicológica. ¿De la cual? ¿Qué piensas de la astrología como herramienta psicológica, la astrología? Sí, bueno, la astrología es un conjunto de, yo no diría de conocimientos, pero bueno, yo más bien lo sitúo como un conjunto de creencias. Y sí, a ver, no hay una creencia que en sí sea mala o buena, eso es como, digamos, como todo en la vida, ¿no? Un revólver en sí no es malo, la cuestión es en qué contexto se va a utilizar, quién lo va a utilizar, para qué se va a utilizar. Y la astrología, aunque yo pues soy sumamente escéptico con respecto a todas estas ciencias esotéricas, o llamadas estos conocimientos esotéricos, entiendo que a algunas personas puede impulsarlas a tomar decisiones positivas, ¿no? Si está en manos de un buen astrólogo, que sabe también identificar con sensibilidad la problemática humana de la persona con la que está y la puede orientar para salir del problema, la astrología podría ser también un instrumento de orientación válido, como lo puede ser otras formas de creencias llamadas esotéricas, ¿no? Lectores de cartas que pueden ayudarte a impulsar y a superar un problema. El problema está en que la mayoría de personas que hacen uso de estas creencias, ellos mismos se las toman demasiado en serio, ¿no? Y entonces a veces son ellos víctimas de sus propias creencias. Allí inducen al espectador, a la persona, al paciente que va a verlos, los inducen a ellos también en error. Es muy fácil decir barrabasadas y tonterías dentro del marco de la astrología, ¿no? Como dentro del marco de otras técnicas de adivinación, del futuro, etcétera. Entonces yo no estaría, no sería un crítico radical, depende del astrólogo, ¿no? Depende del astrólogo. La psicología también en sí no es ninguna garantía. Hay psicólogos que son muy malos, hay psicólogos que son inexpertos, que son torpes, hay psicólogos que mezclan la religión con la psicología. Muchos vienen a verme y me dicen, estuve con un psicólogo, sobre todo mujeres psicólogas, que me habla de religión y me ha puesto a rezar como parte de la terapia. Y yo pienso que, por supuesto, las ideas religiosas, las convicciones religiosas pueden ser una catapulta, un trampolín para superar problemas humanos, pero en el marco de una psicoterapia no tiene lugar estar introduciendo esto con lo otro, peras con manzanas. Entonces, hay psicólogos también malos, como hay médicos pésimos, ¿no? Entonces, hay de todo. Yo creo que ahí la pregunta está muy bien contestada porque no podemos confundir lo que es la psicología con otras ciencias que nada tienen que ver. Me parece muy acertada tu respuesta. Aquí dice Eduardo Luis Toledo, ¿qué piensas de la autoayuda?
Sí, bueno, la autoayuda, finalmente, eh, tú te refieres probablemente a los libros de autoayuda, autoayuda, ¿no? Yo creo que tienen un radio de acción limitado, pero no hay que descartarlos. El asunto es que una vez que has leído 4 o 5 libros de autoayuda buenos, te das cuenta que todos repiten lo mismo, ¿no? Y todos trabajan la autoestima, en fin, el positivismo, muy propio de la ideología de las ideologías norteamericanas, el calvinismo, en fin, las creencias de Estados Unidos, el individuo se forja solo él a sí mismo, el individuo heroico ante las dificultades del mundo, tú contra el mundo, tú contra el mal, y ahí tenemos toda la mitología de los héroes. Es una visión totalmente ridícula, porque el ser humano es un ser eminentemente social, y si se superan las cosas, se superan porque de una forma u otra tienes el recurso de otras personas que sea material o psicológicamente están detrás impulsándote, ayudándote. Los libros propiamente de autoayuda tienen una validez limitada. Lo que pasa es que se vuelve una droga, ¿no? Porque uno está buscando siempre, a ver, qué libro me va a indicar la fórmula, por fin, ¿verdad? El secreto, ¿verdad? El famoso secreto, que fue también un libro de autoayuda para superar los problemas. Los problemas se superan sobre todo en una interacción con otros seres humanos. El terapeuta más grande que existe en este mundo es la vida misma, ¿no? O sea, que te da bofetadas o aprendes, ¿no? O te jodes, ¿no? Entonces, ese es el terapeuta más grande. Los libros son parte de un proceso de aprendizaje posible, pero no son la esencia, ¿no? Entonces, yo a mucha gente les aconsejo que viene a verme y digo, mira, deja de leer libros de autoayuda, partamos de eso, ¿no? Vamos a higienizar un poco y a limpiar un poco la casa mental, a quitar el polvo, porque esos libros no son lo que más necesitas ahora tú. Y entonces, ya te digo, la autoayuda es un falso camino hacia el encuentro de sí mismo, ¿no? Normalmente funciona como droga y hace que nos perdamos a nosotros mismos. En este momento pienso que ahí es donde existe lo que puse al principio. Pienso, luego existo, porque ya cuando uno tiene ayuda de un psicólogo, se va encontrando a sí mismo y uno empieza ya a buscar ese camino propiamente. Y yo creo que ahí puede entrar la autoayuda, porque uno está centrado en su capacidad de buscar un camino. ¿Qué me dices tú de la gente que no deja existir a sus hijos? Por ejemplo, es que el nene hay que cuidarlo, pero el nene tiene 35 años y no ha abandonado el hogar. ¿Cómo explicamos esa codependencia creada por los mismos papás? Sí, bueno, el tema de la dependencia y la codependencia es un tema amplísimo, ¿no? Porque no es solamente de los padres a los hijos, esa es la parte visible, pero está el tema de la sociedad hacia los ciudadanos, ¿no? Del Estado hacia los ciudadanos. O sea, nuestras mentes están llenas de ideas de todo tipo. Hay ideas correctas, adecuadas a las situaciones, y una cantidad innombrable de ideas absurdas, estúpidas sobre la vida, ¿no? Sobre lo que debería ser la vida, etcétera. Entonces, no es solamente los padres a los hijos que viven arruinándoles la vida, ¿verdad? Por siendo sobreprotectores por una parte, ¿verdad? O totalmente abiertos y, digamos, libertarios por la otra, donde se les permite hacer lo que se les dé la gana. Yo creo que en todo, como en toda situación humana, ahí vamos un poco a las categorías del budismo y otras categorías. Hay que buscar el medio, en la parte no de los extremos, sino a la parte media donde las cosas se equilibran un poco.
el equilibrio es importante. Si uno va por la cuerda floja caminando y en esa barra que llevan los que caminan la cuerda floja, es una barra que si se inclina un poco para un costado, pues te tira para allá. Entonces uno va constantemente haciendo equilibrios. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay equilibrio, el equilibrio en sí no existe. Lo que existen son equilibristas, ¿no? Y entonces no hay que ser ni tan ni tuntún, ¿verdad? Ni ser un sobreprotector hacia los hijos, ni ser un permisivo absoluto. La sociedad también, una sociedad absolutamente permisiva, pues tampoco. No, nuestra sociedad es sumamente permisiva para la irresponsabilidad, ¿no? O sea, somos una sociedad que favorece la irresponsabilidad increíblemente. No hay categorías yo no digo de punición, por supuesto, pero no hay educación cívica, ¿no? Tú ves cómo la gente conduce auto, tú ves cómo la gente se conduce unos con otros. No hemos aprendido de chicos a veces el más mínimo respeto hacia muchas cosas de la naturaleza. Si vemos una flor, ahí viene el niño y la arranca y nadie le dice nada. En fin, la educación cívica es uno de los aspectos centrales de este equilibrio por el cual yo propugno, ¿no? De manera que es tanto los padres hacia los hijos, hay allí una fuente de problemas y una posible el día de curación, de educación adecuada, si los padres se educan. El problema es que los padres no se educan solos, quien educa es el Estado, o sea, el Estado, o las instancias privadas que educan, ¿no? Los colegios privados, etcétera. Entonces, la educación es un problema institucional, no es un problema personal. Hay una dimensión personal, autoeducarse, leer, etcétera, pero el tema de por qué una sociedad tiene individuos mucho más desarrollados o más capacitados y más, no sé, éticos en muchas cosas, es porque las instituciones del Estado los han creado así, ¿verdad? Y si nosotros tenemos individuos tan irresponsables y tan tarambanas como los tenemos, es porque así el Estado los ha creado, porque no hay un nivel educativo apropiado, ¿no? Entonces, aquí lo que va del individuo, familia, a la sociedad y lo que viene del Estado hacia la familia y el individuo, son dos permanentes corrientes de energía que tienen que estar interrelacionadas. Y si una no funciona, que sobre todo la que determina la manera de ser en una sociedad, no es la familia. O sea, si una sociedad sabe hablar inglés, no es porque los individuos aprendieron inglés, porque en esa sociedad se enseña el inglés. ¿Entiendes? Raúl, pasándonos a otro tema, la pandemia nos vino a aislar en el sentido de que no volvemos a tener nuestra vida normal. Nos enclaustró, nos puso y a la semana o 15 días de comenzar hace un año, la gente ya se estaba peleando, odiándose, violencia familiar, porque no estamos acostumbrados a convivir bajo el mismo techo. Cada uno llegaba, comía, dormía, pero no convivía como lo estamos haciendo actualmente. Los que vivimos solos, pues no tenemos ese problema. Pero esto tiene que pasar. ¿Cómo enfrentar ese nuevo comienzo sin miedo? Sí, mira, no es fácil. Yo no tengo una respuesta porque, digamos, miedos razonables y miedos irracionales desde toda la gama, ¿no? De que hay desde los razonables a los irracionales, hay una gama enorme. Y yo mismo soy una persona que tiene temor hacia el futuro, tiene temor a contagiarse, tiene temor a las consecuencias que esta situación nos pueda traer en el plano personal, pero en el plano social también. Entonces yo no sabría decir. Lo que sí creo que esta pandemia nos pone a todos en una situación, es una invitación, ¿verdad?, a reflexionar. Y para reconectarnos con el tema que tú pusiste al principio, es una ocasión privilegiada para pensar y reflexionar sobre el sentido de la existencia y sobre el sentido de la propia existencia.
Yo hablé hace un año, bauticé al virus COVID-19, lo bauticé como el virus pedagógico, ¿verdad? Porque esperamos que este virus, que es un mal, en realidad se transforme, lo transformemos o le veamos su dimensión de experiencia para aprender algo, ¿no? Y entonces yo creo que la clave de la salida de esta crisis que estamos viviendo, aparte de los asuntos puramente médicos y otros, es la reflexión que nos espera, que no sé si se va a hacer y me temo que en muchos aspectos pretendamos seguir viviendo igual que antes, es la reflexión de qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a seguir viviendo después, pero no como individuos solamente, porque no es un tema que se pueda resolver en el plano individual. Yo puedo decidir comer vegano, pero si resulta que todos los productos veganos son muchas veces una farsa porque están compuestos por las mismas empresas que venden las otras mierdas, ¿no? Entonces, al final, tenemos que saber también que la alimentación mundial está en manos de 5 grandes empresas, monopolios mundiales, ¿no? Y nadie escapa a eso. Entonces, no es un problema solamente individual, sino que es un problema social y político. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta pandemia? Dependerá de la conciencia que vayamos desarrollando en el plano individual, pero sobre todo en el plano social. ¿Para exigir qué? Para exigir, pues, cambios, ¿verdad? No se puede seguir, por ejemplo, abusando de las aguas, por ejemplo. Falta una ley de aguas en este país y estamos, vamos a un paso de desertificación de los bosques, etcétera, etcétera, donde dentro de 50 años no va a haber agua. ¿Y qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos para dentro de 50 años? ¿No? ¿De qué habrá servido esta crisis si continuamos sembrando miles de hectáreas de palma africana para aceite y para unos propietarios que sacan mucho provecho de ello? Y para eso se desvían ríos, se alteran los equilibrios ecológicos, y todo esto tiene que ver con el virus que estamos viviendo. Entonces, si no cuestionamos y analizamos lo que está detrás de todo esto, no vamos a hacer mayor cosa. Claro, eso es en el plano macro, pero en el plano micro, pues es tomar conciencia de estas cosas. Nosotros no vamos a resolver estos grandes problemas y creo yo que a discutir con los hijos por lo menos es un paso, ¿no? Hacerles ver que el mundo que les hemos traído acá no es el más adecuado, que hemos cometido errores, que si alguien se ha cagado en este país somos nosotros, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y que disculpen que les estamos dejando a ellos la tarea de componer una porquería que dejamos en sus manos y que no van a saber cómo diablos arreglarla, ¿no? Y tienen todo el derecho a decirnos, qué fácil, ¿verdad? Me trajeron al mundo y ahora quieren que yo lo componga, ¿no? Qué chiste. Pero bueno, todas esas cosas es necesario pensarlas y tratar de resolverlas, sobre todo pensarlas conjuntamente, ¿no? Aquí no se sabe nadie, ¿no? Nadie. Hablando de lectura, tú eres una persona que me ha regalado libros y cada libro que yo he tenido la oportunidad de leer, que tú me has pasado, aprendo. ¿Qué puedes dar consejos para la lectura? Porque estamos en una sociedad que no le gusta leer. ¿Cómo cuesta quitarnos esa atadura de la no lectura? Me alegra que lo digas porque el 23 de abril de este mes, ya pronto, yo creo que pasado mañana o no sé cuándo, es el Día Mundial del Libro. Eso que no se nos olvide, ¿no? El Día Mundial del Libro, es mucho más importante que el Día Mundial del Beso y del amor y de la Madre y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el Día del Libro, porque sin el libro no hay nada. O sea, el saber se transfiere, claro, por tradición oral, pero ya desde hace años, desde que se inventó la imprenta de Gutenberg, el saber se transmite a través de ediciones hechas
en una máquina que se llama libro. Bueno, hoy en día está a través de las redes sociales, etcétera. La lectura es fundamental. La lectura es la gasolina de la cultura, ¿no? Y si uno no lee, la cultura no produce. Ese es el punto. Y si uno no lee, no habrá posibilidad de encontrar salida a nada, ¿no? El saber que no ocupa lugar reside en los libros y reside en esa maravilloso regalo que nos dieron los dioses, ¿no? Después nos prohibieron, ¿verdad? Los dioses, las tradiciones son benévolos con el ser humano, pero después le dicen, no, pero a excepción de usted, o sea, usted tiene que obedecerme, no lea y no lea el árbol del bien y del mal, ¿entiendes? No coma del fruto del árbol del bien y mal, que es el saber, porque entonces eso no me gusta y lo voy a castigar por eso. Entonces, pero es un regalo que nos dieron los dioses, la capacidad de aprender y de saber y de abrazar la vida y gozar de la existencia a través del conocimiento, ¿no? De la conciencia del conocimiento, de la búsqueda, la curiosidad. Todo esto nos da el libro. Si uno no lee, lo siento mucho, uno no sobrepasa la dimensión. Es un poco injusto decir dimensión animal, porque los animales son maravillosos y son de muchas maneras más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero vamos a decir, no vamos a trascender. La única fuente de trascendencia que existe, los animales no trascienden, no se plantean esto, no tienen una cultura, no construyen cultura, ellos viven y mueren, cumplen con su misión que es vivir, etcétera. Pero el ser humano no trasciende si no lee. Entonces, yo creo que la lectura es el ritual más sagrado que hay. Claro, hay libros malos, hay porquerías que no lee, pues bueno, leer periódicos también, ¿no? Es bueno, hay que saber, a medida que uno va leyendo, vas aprendiendo a distinguir. A mí me dicen, ¿qué me aconseja leer? Pues, que aconsejo leer, o sea, primero, pues en fin, lea los clásicos, qué sé yo, no, es difícil dar porque hay que leer lo que se pueda, ¿no? Y uno mismo va determinando qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene. Hay lecturas que son indigestas, hay lecturas que son una porquería, hay lecturas que son fast food, como Coelho, ¿no? Yo de la gente más ignorante del país, sí ha leído a Coelho y se vanagloria de ello, ¿no? Que es un escritor suelo hecho para las grandes ventas, ¿no? Por el mercado internacional, pero no es un escritor de peso, ¿no? Pero la gente le gusta eso, es el fast food de la lectura. Entonces, con sus frases absolutamente estúpidas, pero a la gente le gusta eso porque a la gente le gusta la estupidez. A veces pensar es muy complicado y es difícil y es aburrido sobre todo. Entonces, la lectura es una disciplina, ese es un problema de disciplina. Hoy que todo el mundo está con el gym y la musculatura y vamos a estar en fitness y todo eso, pero no están con la misma obsesión con respecto a la lectura, ¿no? La lectura, eso se puede dejar de lado. No, la lectura es lo que nos hace esencialmente humanos. Así que la lectura que dice lectura, dice escritura, ¿verdad? Yo invito a todos a que si hay una droga en este mundo que vale la pena y que nos puede sacar de todos los agujeros y pestilencias de este universo, es la lectura. Así que lean sin descanso. Me hiciste recordar mi tiempo de lector cuando decían de lectura obligatoria, tales libros, y yo decía, tener que leer. Pero ¿cómo fue que a mí se me vino el hábito de la lectura? Fui a vivir a donde una familia por 2 años y el padre, el principal, el papá de esa familia era un lector asiduo. Y entonces después de cena decía, estoy leyendo tal libro, les voy a leer algo. Y empezaba. Y ahí estaba la biblioteca y decía, cuando guste tome un libro, léalo. Y los hijos
Y yo empezamos a tomar libros y empezamos a comentar. Y eso fue para mí lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Fue la inyección hacia el hábito que hoy tengo de lectura. Y lo agradezco por toda la vida. Es como todo también, si tenemos algún iniciador que nos introduce al mundo de los libros, si tú conoces a alguien que está enamorado de los libros, de la lectura, te puede transmitir esa emoción, de ese entusiasmo. Si los profesores, como suele ser el caso en el colegio, incluso en la universidad, no están enamorados de la lectura, no van a poder transmitir eso. Los padres, digamos, los padres también deberían de podernos transmitir eso, pero los padres trabajan y necesitan ganar plata para pagarnos los estudios y todo. Deberían ser ellos también, ¿no? Ellos son importantísimos, padres y abuelos, pero es la institución escolar la que tiene la clave de la formación o deformación de los individuos está en la escuela. Entonces, si tienes buenos profesores, si tienes buenos maestros, ¿no? Tendrás gente que ame la lectura, ¿no? Y todos, o sea, todos adoramos la lectura potencialmente porque adoramos las historias. Alguien decía que el mundo no está hecho de moléculas, el universo no está compuesto de moléculas, sino de historias. Nosotros, eh, todo lo que queremos son historias, por eso vemos películas, telenovelas, etcétera. Pero son formas pasivas, ¿no? Las recibimos, no tenemos que aportar más que apretar el botón de la televisión, ¿no? Pero en la lectura se produce el milagro de que uno construye mentalmente lo que estás leyendo, y eso es lo que estimula el cerebro, ¿eh? El cerebro no se estimula recibiendo pasivamente información e imágenes como hace el cine y la televisión, sino construyéndolas a través del desciframiento de ese lenguaje escrito, ¿no? Entonces, la lectura es lo que nos permitirá no morir imbéciles, ¿no? Desgraciadamente, lo que yo constato es que en Guatemala hay cada vez más imbéciles, ¿no? Es decir, cada vez gente que se vanagloria de no leer. Este es el drama, y esto es una bomba atómica de tiempo, ¿no? O sea, en el futuro, ya lo vemos hoy, ¿verdad? Con los gobernantes que tenemos, con los diputados que tenemos, con la gentuza que gobierna y que dirige este país, que es gente que no lee, acaban de poner ahí no sé qué, En braille. en un puente, una cosa de no sé a qué idiota se le ocurrió eso, y quién aprobó eso, y cuánta plata está en juego. ¿Cuánta plata por algo que no sirve para nada ni deja nada? Pero eso solo los analfabetas pueden haberlo hecho, ¿no? Gente funcionalmente analfabeta. Pues a eso nos conduce a tener este país en una situación tan catastrófica. Eso es en gran parte, consecuencia de la no lectura, no interés por la lectura, el interés por el pisto fácil, eso sí. Mira, pues hay muchos comentarios, creo que nos queda corto. Para mí el enemigo principal de este programa, de esta transmisión, es el tiempo. Yo siempre trato de abarcar lo que se puede, y contigo nos hemos quedado muy cortos como cada invitado que he tenido. Te vamos a volver a invitar, Raúl, para que toquemos otro tema, porque hoy no nos alcanzó para hablar de tanto. Queríamos conocer al Raúl de la Borja que ha viajado, las filosofías que ha conocido, los idiomas que habla, la afición del ilusionismo, tantas cosas que quedaron pendientes. Pero yo quisiera que te despidieras con unas palabras finales para tu público, porque hoy eres tú el invitado especial. Gracias, pues lean, ¿qué más les puedo decir? Repetir lo que ya les dije. Gracias por estar aquí y espero que sigamos en contacto, ¿no? Esto no termina aquí, hay una lucha pendiente, hay una ansia por vivir, una ansia por abrazar la vida, por respetar el único mandamiento que existe en este planeta, y que si todos lo respetáramos sería un mundo mejor, es haz el bien sin mirar a quién. O sea,
sin joder al prójimo, ¿no? Haz el bien y disfruta de la vida sin arruinar al vecino. Eso es todo. Disfruta de la vida, es el único mandamiento que, si hay un Dios, es el único mandamiento que vale la pena. Así que hasta la próxima, hermanos y hermanas.